Lo que pasa en Mendiolaza, pasa por de Mendiolaza. Muy buenos días, ¿cómo está Celeste Sanabria? Buenos días a todos. Muy bien acá, una mañana fresca hoy. Celeste, contanos por favor, primero, ¿cuál es tu evaluación de la primera reunión que se realizó ayer para analizar esta cuestión del transporte, que comenzó por el transporte de remises? Así es. Bueno, mi evaluación personal respecto a lo que pasó ayer, primero celebro esta instancia de debate y de que empecemos a poner sobre la mesa soluciones concretas, pensando en los vecinos, pensando en los usuarios, pensando en facilitarnos la vida un poco, y también un poco ordenando, ¿no? Con una visión de orden, con una visión de generar pautas claras, con una visión de también adecuarnos a lo que el Tribunal Superior de Justicia también ya le endilgó a Córdoba, y tratar de empezar a crear o a hablar sobre crear una normativa que no se lleve puesto a nadie también. Bien, vamos a ir desglosando todo qué significa cada una de estas cosas. Primero, empecemos por decir, ¿cuál es la situación del servicio de remises? Ayer diste números muy interesantes que son realmente reveladores sobre hasta qué punto ha llegado la crisis de este sistema, que es imprescindible en la ciudad porque, cualquiera que llegue de trabajar después de las 9 o 10 de la noche, que esté dispuesto a caminar si viene en un colectivo desde Córdoba, porque ya después de esa hora, con mucha suerte, puede conseguir. Habitualmente queda, según entiendo, un remisero de guardia durante toda la noche, pero no hay muchos autos, ni de noche ni de día, ¿verdad? No, de noche, puntualmente justo mencionabas el horario nocturno, la ordenanza establece que tiene que haber garantizado el servicio por 3 móviles y de día durante 5 al menos. Pero un poco de los datos que estuvimos relevando, yo estoy en la Dirección de Rentas desde enero, fueron que hoy tenemos una flota de vehículos de aproximadamente 8 o 9, no recuerdo ahora bien porque no lo tengo a mano, de habilitados definitivos remises de agencia. Recordemos que tenemos dos tipos de prestación de servicio, el de agencia o el particular. Ahora bien, dentro de estos 9 que están habilitados, forman parte de una agencia que no está habilitada. Sí, habilitada está, lo que tiene es vencida en todo caso la habilitación, ¿no? Sí, pero vencida ya con muchos años, con falta de presentación de documentación, falta de comunicación, con falta de sobre todo de documentación. Falta de comunicación, ¿en qué sentido? No, digo falta de comunicación entre, digamos, fehaciente, entre municipio, entre agencias, de por ahí. Hemos tenido algunas reuniones donde le hemos solicitado que presente el contrato de locación, que mostremos voluntad de algo. No se les pedía directamente, no se les reclama la deuda puntualmente, solamente que vayamos poniendo un poco de orden. Está bien, si hay, pasa el tiempo, sí, y no hay voluntad de adecuarse. Hay desde hace muchos meses presentado a la municipalidad, y lo hemos visto con el sello de recibido de la municipalidad, los pedidos de declaración de emergencia donde se enumeran largamente a eso terminaba, que lógicamente esta accionar viene de la mano inescindiblemente del estado de situación de la agencia. José lo dijo ayer, estoy al borde de cerrar. Entonces, el municipio tiene 2 alternativas y en esto hemos tratado de garantizar la continuidad del servicio sin medidas restrictivas, sin medidas de clausura, sin medidas, siempre buscando el consenso, buscando que esto funcione, y parte de esas soluciones que hemos encontrado del Ejecutivo es traer los problemas a la mesa, al Consejo Deliberante, para que nos ayude a crear una norma que sea amena para todos y que también contemple estas deficiencias del servicio. Tenemos 12 remises que están sin habilitación, que eso
bueno, ayer avisaron de que esos vehículos no estarían funcionando, y tenemos 8 remises particulares. Quiere decir que son monotributistas. Hay 8 remises de agencia y 8 remises particulares. 9 de agencia, 8 particulares y 12 sin habilitación, de los cuales 4 están las champas en custodia. Bien, es como notable que la migración. En primer lugar, vos dijiste, hay obligación de 5 móviles nocturnos, y eso es una ordenanza que hablaba de que había 50, creo que son 55 móviles. De 3 móviles nocturnos. De 3 móviles nocturnos, sí. En ese momento creo que la ordenanza original preveía unos 55 sí. móviles. Es decir, que era como un 5%, un 7% lo sumo, de los móviles los que tenían que sostener la guardia. En este momento, habiendo 8, más o menos se mantiene la proporción que aunque haya 1. Claro, exactamente, porque decir hay obligación de que haya 3 y hay 1, bueno, pero la realidad indica que de los 50 que se previeron que podían funcionar, que había mercado para que funcionasen en Mendiolácer, de hecho solo 8 están efectivamente en funcionamiento bajo ese sistema. Y ha habido una migración, y ahí sí también se ha sobrepasado el cupo previsto originalmente para los remises diferenciales. Para los particulares. Eso, para los particulares. No existen los diferenciales, sino existen solo los de agencia y los particulares. Ese incremento, imagino que debe tener que ver, desde el punto de vista de los choferes, con una mayor conveniencia de trabajar por su cuenta que de trabajar en este sistema asociativo de la agencia, ¿verdad? Pero ¿cuál es el criterio? Sí, perdón. ¿Te parece que no? Tiene que ver con eso, y quizás ya con complicaciones de la diaria que manifiestan por ahí los choferes, que dicen que, bueno, por ahí hay muchos desacuerdos, sobre todo en torno a las tarifas. Entonces, bueno, cuando vimos esta flota ya venía incrementada, venía en 7 y se autorizó de enero a hoy 1 más. ¿Y por cuál es el criterio, digamos, si el mercado indica que por un lado baja la demanda, cuál es el criterio cuál fue el criterio de la municipalidad de aumentar la cantidad de remises particulares? Como te digo, esto ya vino aumentado, digamos, ya venía con el cupo excedido. Esos 3 que están excedidos ya venían, digamos, es algo que lo relevamos ya cuando estaba así consolidado. Para la actual gestión no se aumentó esa cifra. No se aumentó, pero sí se mantuvo. O sea, hemos dado los permisos provisorios por mes para que esas personas que venían trabajando en esas circunstancias lo continúen haciendo. Bien. Por otro lado, una de los grandes fantasmas que rondan sobre el servicio de transporte en general de remises es el tema de las aplicaciones. La competencia desleal que significan las aplicaciones, que no realizan aportes, que trabajan en negro, que no tienen seguro, que sabemos en qué condiciones uno se sube a un coche de un desconocido solo porque hizo un contacto por internet. Pero al mismo tiempo hay una gran demanda de eso porque son mucho más económicos y bueno, la situación que estamos atravesando es grave para los remiseros y es grave también para quienes toman remises. ¿Cómo han imaginado? Porque eso incluso en la nota que llegó solicitando que se conformase esta comisión estaba enumerado, que se analizase la posibilidad de pensar en habilitar esas aplicaciones. ¿Qué se está pensando desde el lado del municipio al respecto? Bueno, desde el lado del municipio al respecto se está pensando en buscar soluciones a los usuarios, eso y al vecino como primer medida. La oportunidad en la que inicia esta comisión de transporte para mí es algo importante a tener en cuenta, es un hito importante tenerlo en cuenta, porque no lo hemos iniciado antes,
justo ahora, justo tenemos el fallo del Tribunal Superior de Justicia, que hace menos de un mes, empieza a ordenarle a los municipios pautas claras de control, a lo que vos ya mencionabas al principio, respecto a las plataformas, a las aplicaciones de transporte. Entonces, en ese contexto es que Mendiolaza busca adecuarse a lo que el Tribunal Superior de Justicia empieza a ordenar. Eso quiere decir de que hay que trabajar por un padrón abierto de choferes, por seguros de responsabilidad civil, por algún mecanismo de tributación, pero todo en un marco coordinado y que confluya. Hubiese sido quizás mucho más fácil sacarse el problema de encima y presentar la ordenanza de Uber hace Celeste, un año. Celeste, perdón, pero según entiendo, no es, obviamente, yo siempre digo, opino como periodista, eso quiere decir, puedo opinar casi sobre cualquier cosa sin saber en profundidad casi nada. Pero por eso siempre lo planteo desde la duda más rigurosa. Según entiendo lo del Tribunal Superior de Justicia, el tribunal dicta sobre un caso en particular. Entonces no es que esté dictando una ley que deban acatar todos los municipios, sino que es lógico imaginar que si alguien hiciese una presentación similar en Mendiolaza y llegase al Tribunal Superior, el Tribunal Superior fallaría en el mismo sentido, pero el Tribunal Superior no tiene la posibilidad de indicar en casos en los que no haya sido llamado a juzgar, ¿verdad? No, por supuesto que el Tribunal Superior de Justicia no crea normas. Por eso quien las crea es nuestro Consejo Deliberante. Pero en ese marco el Tribunal Superior de Justicia ha fundamentado, nos parece de manera novedosa, y le ha indicado al municipio de Córdoba a empezar a ordenar este sistema sobre pautas claras y sobre, lógicamente, no una libertad laxa, sino que las aplicaciones también puedan tener su marco normativo y de control y que puedan asegurar, como vos dijiste, un seguro de responsabilidad, un auto en condiciones, sí, en la ciudad, de la conducta. Está claro que el Tribunal sobre Superior la ciudad de Justicia Córdoba no legisla, pero y que posiblemente empieza, digamos que algunos criterios podrían ser similares si se diese una situación similar, pero que la realidad de una localidad de 14.000 habitantes obviamente no es la misma que la de una de 1.400.000. Entonces, si hay que decidir, es decir, se puede o no legislar en este momento las aplicaciones, y si se legislan, hay que hacerlo, por supuesto, previendo que, llegado el momento, hay que responder ante el tribunal. Entonces, ¿es intención del municipio regularlas? Es intención del municipio que los usuarios tengan a su alcance soluciones en la vida cotidiana, con lo cual, ¿cómo llegamos a esas soluciones? Es lo que se va a plantear en esta comisión de transporte. Me parece que primero hay que armonizar y desde ese punto le doy la derecha hacia cómo fue planteada la comisión. Primero evaluemos lo que tenemos para después empezar a aspirar y legislar con visión de futuro. Con lo cual me parece que primero hay que mejorar lo que tenemos. Bien. Y reflotar y tratar de asegurar que los remises puedan ir acomodándose en un periodo de tiempo, revisar qué puntos normativos son los que efectivamente tienen asidero en protección de un bien público y aquellos que no tanto, por ejemplo el color. Si va en un auto color gris claro o gris oscuro, ¿cambia la cosa? A mí me parece que no, pero si no tiene los frenos bien, sí. Entonces, esas son las cuestiones que quizás hay que empezar a trabajar desde lo chiquito, desde lo concreto, desde lo palpable, evaluar genuinamente el tema de la emergencia económica en materia de remises que fue presentada, fue leída por nosotros, por supuesto, y a partir de eso también es que se solicita la comisión, ver qué puntos de los que plantea el titular de la agencia pueden tener algún tipo de asidero y cuáles no,
me parece que el primer paso es ordenar lo que tenemos. Celeste, vos decías armonizar, y si armonizar esa partecita que es una parte del sistema de transporte urbano. Según dijo ayer el presidente del Consejo, también se va a analizar el transporte de colectivo, en materia de colectivo. Así es. Que de hecho muchas veces tiene mayor demanda y respecto a las limitaciones que tiene, porque son cada vez menos los colectivos, porque es más azaroso. Tiene mayor demanda y no, Gaby, te interrumpo ahí porque justamente la semana pasada estuvimos en reunión con Gerente Intercórdoba y nos comentaba que últimamente ha bajado muchísimo el consumo. No, perdón. Decía mayor demanda que los remises. Es que sí, claro. No decía que hubiese aumentado la demanda del colectivo, no, para nada, por supuesto, entiendo perfectamente lo que estás diciendo. Pero también están ya en conversaciones entonces con la gente de las empresas. Así es, tenemos una ordenanza que establece una fórmula polinómica que se tiene que actualizar, con lo cual vuelven las audiencias públicas, tenemos que trabajar en ese sentido, y es la segunda rama prevista de tratamiento en esta comisión de transporte, todo lo que atenga al servicio de transporte urbano. ¿Eso será el segundo paso de esta comisión? Así es. Bien. Siempre, pero no el segundo paso cuando terminemos de acomodar los remis, ¿no? Esto es, hay que asegurar una continuidad y un equipo de trabajo que mantenga el trabajo en remis y que asumemos el trabajo del transporte urbano. No es cuestión de empezar a dilatar cuando terminemos de hablar de remis, empezamos a hablar de colectivo, porque no vamos a terminar nunca así. Respecto del servicio de colectivos, ¿ya han empezado a trabajar entonces en el final de esta fórmula polinómica, el regreso a las audiencias públicas y alguna modificación en las condiciones del servicio? Mira, por ahora no lo hemos visto en profundidad las condiciones del servicio que plantea la empresa por ahí, agilidad en los carriles, ver la posibilidad de carriles exclusivos y cosas que por ahí se tienen que trabajar más de manera interseccional. Las condiciones de servicio, sobre todo lo que tenemos que mejorar es la frecuencia. Es la frecuencia. Claro que, y ahí sí. Las empresas por ahí te dicen, bueno, pero si yo analizo los horarios que tengo entre las dos empresas, hay frecuencias rápidas entre todas las empresas, aseguramos mucha frecuencia, pero no hay gente que se sube. Entonces, bueno, sí. Ahí empieza otro... Claro, no hay la suficiente. De todas maneras, me quedé pensando en lo de los carriles exclusivos, no imagino cómo se podría, porque el mayor recorrido del servicio urbano se da sobre la avenida Ticera. Ticera. Claro. No hay forma, por eso nos miramos y decimos, hay que cerrarnos también, ¿no? Claro. Sobre qué es lo posible y qué no es lo no posible. Porque... Bien, Celeste, seguramente esto será materia de otra conversación que tengamos más adelante cuando se vuelva a hablar de esto. Te agradezco infinitamente este contacto con la radio de Mendiolaza y celebramos la existencia de esa comisión. Como siempre, creemos que la única manera de llegar a acuerdos es dialogando. Un abrazo, Celeste. Tal cual, y eso quedó ayer plasmado, me parece, la noche. Así que, bueno, seguiremos trabajando por eso. Seguiremos trabajando por eso. Un abrazo, Celeste. Muchas gracias otra vez. Mañanitas de Mendiolaza. Martes a viernes, de 10 a 12, por la 102.7 FM de Mendiolaza. Vecino.